Me resulta como muy difícil ahora nombrar y hacer como una selección y dejar, qué sé yo, seguramente después cuando esa vuelva actitud que uno termina teniendo con todos. Claro, cuando vuelva a escuchar esto voy a decir, ay, pero no dije tal. Claro. Y bueno, es un poco esa neutralidad Los que te vengan asociación libre. Bueno, esta palabra vamos a sacarla, no la vamos a dejar. Se va. Esta parte se va. Como el mal de ojo. Como el mal de ojo que sí está resultando. No, era poesía y astrología. Poesía y astrología. Yo creo que ese taller hay que darlo. Bueno, esto después lo cortamos, ¿no? Todo. Ya es todo como... No pasa nada. Están ustedes en la suya. Bueno. No, ya que terminé. Bueno, Flor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por esta posibilidad de charlar un rato y bueno, en este espacio tan lindo. Vos sabés que en principio quisiera abordarte un poco a vos como lectora. Quería preguntarte si vos considerás a la hora de leer que eso que estás haciendo te forma como escritora. Sí, yo coincido plenamente. Creo que, de hecho, una de las razones por las que empecé a escribir fue por ser lectora muy chica. Entonces sí, sin duda que fue un aspecto muy formativo. También los primeros autores que leí fueron un poco los que de alguna manera fueron marcando un poco el camino. Me interesaría saber si recordás alguna lectura de infancia que te haya marcado o que te haya estimulado para seguir leyendo, te haya generado ese hábito, o que quizá lo recuerdes con ese ímpetu, ese frenesí de algo que te llama la atención o que te marca. Bueno, varias cosas. En primer lugar, yo tenía, cuando era muy chica, heredé toda la colección de Robin Hood, de mi madre, y en esa colección... Linda herencia. Sí, muy linda herencia. Sí, eran, no sé, cientos y cientos de libros, la colección completa. En total serían, no sé, la que yo tengo todavía, serán alrededor de 50 libros, pero bueno, ya eran como un número bastante importante. Y una de las primeras novelas fue Alicia en el País de las Maravillas, que todavía hoy sigo recurriendo a esa novela porque tiene un millón de significados y es un poco, me parece que es como un poco un tratado sobre el lenguaje, una relación muy cercana con la matemática, con la filosofía. Obviamente esto de chica no, toda esta interpretación la encontré mucho después. Pero bueno, en un primer momento me atrapó muchísimo esta idea, ¿no? de ir como a una realidad que es otra, diferente a la que uno está un poco acostumbrado a vivir y con la que uno un poco está, no sé, un poco alienado, ¿no? Entonces este viaje me pareció como siempre así como un llamado de atención muy fuerte. Un impulso a desautomatizar un poco la percepción. Claro, totalmente, a ver las cosas desde otro lugar, y ahí entra también toda esta cuestión con el lenguaje, de empezar a nombrar de otro modo y qué es lo que se está nombrando cuando se nombra. Y esa fue un poco una novela bastante iniciática, ¿no? ¿Leíste? Te voy a hacer un pequeño salto. ¿Leíste a Luis Carlos en poesía? Sí, hay un poema de hecho largo, un poema muy también como con este estilo, ¿no? Como también como más imbrincado, incluso un poco barroco si se quiere, por el estilo, ¿no? Sí, estás hablando de... La Casa de Snark, okay. Que es un poema también para chicos, pero que también tiene como toda una serie de metáforas muy interesantes. Sigue siendo Luis Carlos. Sigue siendo Luis Carlos, totalmente. Y después algunas cosas también aisladas de él. Pero más allá de él como digamos, más allá creo que lo que me llamó la atención fue más que nada esta novela, ¿no? Después, la figura del autor, que de hecho es un personaje bastante controversial, sí, absolutamente. Lewis Carroll. No sé tampoco si es uno de los escritores que más me llega, claro, por otras cosas. Como su figura en tanto autor. Claro, sí, sí, esta novela como formativa totalmente. Y después sí, mucha poesía. Y había muchos autores que me llamaban la atención también por mis abuelos, que tenían una biblioteca bastante vasta y
Sí, Eso te iba a preguntar, ¿tuviste una cierta facilidad de acceso a los textos a partir de un ambiente familiar propicio a la lectura o gente lectora? Sí, la verdad, yo, digamos, nadie en mi familia se dedicó exclusivamente a la escritura. Digo exclusivamente porque, bueno, sé que alguna abuela tuvo así alguna aproximación. Pero ninguno fue así estrictamente ni escritor, ni estuvo vinculado al ámbito de lo literario, pero sí eran muy buenos lectores. Entonces siempre tuve acceso a los libros, siempre fue algo que me fueron de alguna manera inculcando de muy chica. De hecho, siempre, en general, siempre había como una insistencia particular a que lea y a que indague un poco por ahí. A mí, yo tengo 2 hermanas, a mí claramente quizás me fascinó mucho más este mundo que a mis hermanas. Sí. Pero bueno, en los 3 casos, digamos, fue igual. De chicas nosotros nos criamos a partir de esta concepción de estar leyendo o de tener siempre al alcance un libro. Claro, no, en definitiva uno termina haciendo lo que hace uno mismo, pero indudablemente el ambiente... Sí, contribuyó, obviamente. Y yo agradecida, porque no es algo muy habitual. Claro. Digo, en general uno, no sé, o yo después conversando con gente o conversando, qué sé yo mismo, mis amigos, de chica no era algo que esté tan al alcance, claro, sí. el hecho de tener libros. No es lo habitual, Así sino que es el promedio. Para mí fue como un agradecimiento y fue un gran privilegio contar con esto, ¿no? Y ya un poco de más grande, ya con una mirada más madura o quizá con mayor conocimiento de lo que querías hacer, ¿qué otros autores encontrás como, yo no hablaría de influencias, pero quizás sí como autores formativos? Yo te digo Pizarnik, Pessoa. Bueno, de hecho Pizarnik fue una de las primeras poetas que leí, la leí bastante chica. Fue uno de los primeros libros que leí, Árbol de Diana, que fue así como bastante formativo. Pessoa también, pero un poco más grande, ya entrando más en la facultad. Y después, autores así formativos, bueno, sería muy injusto dejar afuera Julio Cortázar, Rilke, Dostoyevsky, Kafka. Kafka bastante, así como en una época tenía como un enamoramiento así absoluto con la obra de Franz Kafka. ¿De los rusos solo Dostoyevsky? Y rusos, Dostoyevsky, digo, digamos, más de adolescente, claro. Crimen y Castigo, Claro. Los hermanos Karamazov. Después, en realidad, la literatura rusa me llegó un poco más adelante, ya habiendo empezado, lecturas, claro, y ya, en la facultad y también, bueno, por leer algunas cosas que quizás no había conocido en su momento. Por ejemplo, una poeta de la que soy así como que admiro profundamente, que es Marina Tsvetaeva. Bueno, que ella es contemporánea de Rilke, de Pasternak. Describe un poema Rilke. Sí, bueno, sí, de hecho entre ellos hay una correspondencia, así, una especie de amor platónico, en donde ellos están siempre buscando la forma de cruzarse y nunca se llegan a encontrar, que es como maravilloso y triste y desgarrador a la vez. Toda la vida de Tsvetaeva es bastante es intensa gris y y tiene esa necesidad de aferrarse sí a todo y de llevar todo como a un extremo. De hecho, bueno, hay una de las cartas que ella le dedica a Rilke, que le escribe a Rilke, en donde habla de la relación entre ellos dos como si fuesen aletazos, en donde son como las aletas de los peces que no llegan, como nunca tienen como un mar en el medio y nunca llegan del todo a tocarse, y es una imagen que los describe perfectamente, pero que también es desgarradora. Bueno, y me siento así como muy cercana con esta poeta
que bueno, escribió algunas cosas de narrativa también. Bueno, Pasternak también me parece increíble. ¿Pasternak en cuanto a poesía o narrativa? Narrador, me gusta más narrador. Ah, como narrador. Como narrador, sí. La poesía, bueno, también, pero bueno, son también son autores tan inmensos que la obra, Sí, sin duda. su obra es inconmensurable. No, sin duda. Pero bueno, te enmarcás entonces un poco en esto que estamos nombrando. Sí, que son bastante eclécticos afuera. también, ¿no? Sí. Y también de la narrativa y la poesía contemporánea. Digo, hay muchos autores que admiro y que también siguen funcionando un poco como autores formativos. Eso es interesante porque muchas veces uno tiene como prioridad los clásicos, pero mirar un poco para el costado en la propia época también nutre. Totalmente, sí, además hay muy buenos narradores, muy buenos poetas, digo, hay mucha proliferación. Me parece que es un muy buen momento para la literatura y para este crecimiento que se está dando en muchos ámbitos. No sé, yo de hecho conozco muchos poetas y muchos narradores que realmente, en mí por lo menos, funcionan también como un poco formativo. Sí, además el hecho de los ciclos y de ponerle el cuerpo al texto en la lectura y la oralidad, de no solo leer sino ir y escuchar, creo que todo es parte de esa formación. Sí, también eso, bueno, que haya tantos ciclos y tantos espacios en donde se generan estas lecturas. Creo que por un lado es esto que vos decís, que es como un gran aporte a estar en contacto con la poesía y a nutrirse también de alguna forma. Y por otro lado creo que es como un poco la vuelta al origen, a este origen de lo oral, de la oralidad, de esa transmisión oral que de algún modo es el origen de la poesía, ¿no? Y de la literatura y de los relatos, de estas construcciones, de cómo se construye un discurso, de cómo se llega y de cómo se van transmitiendo estas historias. Y creo que un poco es como un momento para mí para hacer un poco foco en eso, ¿no? Como que de alguna manera se está volviendo a ese origen. Me pasa de escuchar quizás algunas opiniones al respecto sobre que bueno, que el poema en realidad es una entidad escrita y que está en una hoja. Digo, para mí está como bastante alejado de los orígenes de lo que es la poesía, porque la poesía es oral y la literatura es oral, y creo que volver un poco a eso es plantarse el inicio en también querer transmitir algo que no sea el texto solamente. Es toda una declaración de principios esta tuya. Creo que incluso es una forma de apreciación estética. Me parece muy interesante lo que decís y da para pensarlo. Vos sabés que en una de las otras entrevistas con Verónica Pérez Arango, charlábamos un poco de esto de la proliferación de poesía y de escritores y de la mayor facilidad que hoy se tienen para acceder también a publicar o a hacerse conocer y cuánto eso abre y si llega un punto en que tanta apertura cierra porque hay más escritores que lectores. Sí. ¿Crees un poco que eso también pasa? ¿Encontrás ese costado quizá negativo en todo esto? Me parece que no es de ahora, no creo que sea algo que bueno, ahora hay de repente como que hay un boom en donde todo explota y me parece que lo que cambió fue la forma de difundirse y que esa forma de difundirse tiene más llegada. Es mucho más fácil la llegada y la difusión, entonces uno se entera de repente que hay más opciones y que hay mucha gente que escribe y hay muchos poetas y muchos narradores y muchos ciclos. Y creo que también esta cuestión de que, bueno, en definitiva se cierra sobre sí mismo, o que en definitiva, no sé, ¿no? como esta doble cuestión de que hay tanto que al final no hay nada, ¿no? Claro, como esa cuestión de los extremos que se terminan juntando, exacto. esta cosa del perro que se muerde la cola. Creo que el problema, en el caso
caso de que, bueno, de que haya fallas y alguna, de que la cuestión más por ahí, o la menos, si querés, la que menos aporta, es justamente esto, que uno piensa que de repente la difusión y los medios contribuyen a que se abra un poco toda esta cuestión, cuando en realidad seguimos siendo los mismos que escribimos y los mismos que participamos. Y vos, Flor, bueno, me gustaría ir metiéndonos un poco en tu obra, en tu faceta como escritora. Vos publicaste tu primer libro en el año 2009, Sí. Parresia. ¿Cómo fue esa experiencia de publicar por primera vez, de ver editada y terminada una primera obra? Bueno, Parresia en realidad es un libro con poemas, si bien se publicó en el 2009, pero son poemas bastante anteriores. Muchos, de hecho, los escribí casi 10 años antes de la publicación del libro, con lo cual fue como muy lento ese proceso de armado del libro y de su posterior edición y publicación. Lo edité por una editorial que ya no está más, que se llama Casi Incendió la Casa, Editorial SIL, y que posteriormente se transformó a Años Luz, que es la editorial de Florencia Piluso. Pero también formaste parte de una, o me estoy equivocando, no, el poema Fede Fernández no sale por Claro, claro, exactamente, sí, la antología. La antología mundialista. Sí. Que la editó Años Luz, que bueno, en su momento Casi Incendió la Casa fue creada por Sebastián Ralini y Juan Grassi, y después Años Luz, bueno, con Florencia Piluso, Juan Grassi y Sebastián Ralini siguieron un poco con un proyecto editorial diferente. Y bueno, de hecho fue una experiencia muy linda y que a mí me gratificó mucho, porque más allá de que ahora son cosas que realmente están muy distantes de lo que hago y de lo que escribo, y por suerte, ¿no? Porque también implican que uno Es parte del movimiento. un poco ha cambiado, y más allá de que lo vea como un libro muy, muy lejano, incluso un poco adolescente, y que no me identifica en la gran mayoría de las cosas. Me pareció que fue el momento también para empezar a ver de qué se trataba un poco esto de tener un libro ya ¿no? como concreto, editado y publicado, y desprenderme un poco de lo que había sido el proceso de escritura de ese libro. Sí, que de hecho publicar implica un poco soltar y dejar ir eso. Sabes que en una charla con Bossi, con Osvaldo Bossi, él decía como que de alguna forma uno tiene que comprender y perdonar a ese tipo que uno fue cuando escribía eso. Sí, que en definitiva le pone un poco un coto a la neurosis, porque si no viviríamos todos arrepintiéndonos permanentemente de lo hecho un día antes. Tenía que ver Parresia con dejar ir algo que bueno, estaba un poco ahí, que necesitaba ser con sus propios medios y cobrar también esta autonomía, para yo también desentenderme un poco de eso y empezar a hacer otras cosas. Esto que tenía ganas también de sacar por esa editorial, porque era una editorial amiga y gente amena que te hacía sentir bien. Y de repente también, fue una buena lectura la que hicieron los chicos, me pareció que fue el momento de sacarlo, y bueno, más allá de mi conformismo o no conformismo con el libro, fue también un momento en el que estaba bastante impregnada de lecturas teóricas, teóricas y críticas, y quizás un poco pretensivo, esta actitud, ¿no? Esta actitud pretenciosa de hacer este diálogo con Foucault, de distinta textualidad, que claramente me parece que estuvo un poco atravesado por ese momento de lecturas críticas y teóricas, más de la facultad que de otra cosa, que bueno, obviamente fue algo que contribuyó mucho a mi formación después como lectora.
pero bueno, creo que sí, más allá del uso de ese concepto y demás, que creo que es un libro bastante inmaduro en ese sentido, porque claramente no creo hacer justicia en ese término, no en este libro, y bueno, creo que también es como bastante libro como muy joven, y también me encontraba con toda esta primera experiencia de edición y de publicación y todo mundo nuevo. Pero bueno, lo que sí me pareció que este libro particularmente tenía, digamos, lo que sí me pasa con este título es que lo que rescato es que sí tiene que ver con esta cuestión de querer decir una verdad a pesar de todo. Creo que en ese a pesar de todo está esta cuestión del vínculo entre el título y la serie de poemas. Yo creo que eso es algo importante. Para mí es una clave de lectura distinta. 5 años después publicás Las malas elecciones. Sí. ¿Cómo fue ahora sí ya una experiencia más madura, más cercana de publicación? Bueno, Las malas elecciones también es un libro que trabajé durante varios años, con diferentes lecturas, sin someterlo directamente a una experiencia de taller o quizás de clínica. Sí fue sometido por ahí a varias lecturas de varios poetas que realmente me interesaba compartir, con quienes realmente me interesaba compartir y con quienes realmente me interesaba recibir una crítica y un criterio a partir de eso, y obviamente a partir de mis propias lecturas y correcciones lo fui armando. ¿Es un libro sometido a muchas correcciones? ¿Sos de corregir y de darle y de darle? Sí, en general suelo ser bastante minuciosa con la corrección. No me gusta... no me siento muy cómoda con dejar las cosas así como salen y bueno, y es así. No, la verdad es que yo trabajo bastante sobre el texto y trabajo mucho como tratando de encontrar tanto en la forma como en las palabras y hay como todo un trabajo de corrección bastante exhaustivo. Sí, se nota esa justeza y esa minuciosidad en la búsqueda de la palabra exacta, prescindiendo de la pompa, lo cual lo hace muy preciso el texto. Pero bueno, te quería preguntar por eso de la corrección, porque hay otras personas que quizá otros escritores lo viven como es eso lo que hay y así queda. Claro. Quizá no es extremo, pero una relación con la corrección su manera menos, de trabajar. su manera de trabajo. Que bueno, de amigos, poetas y también de editores. Y más, digamos, más cerca de la publicación, porque en un primer momento, bueno, Las malas elecciones fue una serie de poemas que no tenía pensado publicar, de hecho encontraron como una forma un tiempo después. Y los editores del libro, Marina Herzberg y Luciano Lutero, sobre todo Luciano Lutero, con quien me reunía a conversar sobre el armado del libro y demás, con él trabajé algunos de los poemas, me sugirió varias correcciones, de hecho, bueno, más que nada con esta cuestión del formato, el libro tiene 2 partes. Sí, eso está bueno decir, Las malas elecciones, Las chicas del conurbano. Claro. Y estas 2 partes también fue un poco, bueno, lo trabajamos en conjunto, pero a él le pareció que esta idea funcionaba. Entonces, digo, más allá de mi propia un poco obsesión con este tema de hacerle varios cambios y las correcciones y demás, también esta mirada externa me permitió un poco ponerme como en otro lugar, ¿no? Me parece que es bastante fundamental también trabajarlo como, no sé si trabajarlo en conjunto, pero a mí, por lo menos en mi caso, me sirve ir sumando visiones y lecturas de otro que obviamente está por fuera. Sí, es una puesta en común útil, siempre y cuando sea hecha con gente que pueda aportar a... Claro, totalmente. Y bueno, volviendo un poco a este tema del armado, sí, yo en general es un libro al que le dediqué mucho tiempo, y también tiempo no solamente de corrección y de ver cada poema como una unidad, así como en su complejidad y en su forma y demás, sino que también le di mucho tiempo como
Lo dejaste reposar y lo dejaste... Exacto, sí, de no tocar absolutamente nada y bueno, de agarrarlo tiempo después y decir, bueno, ahora sí, ¿no? Cuando sentía que tenía más o menos una unidad, algo armado, bueno, ponerme a trabajar el tema de la edición. Y me gustó mucho eso, ¿no? Trabajar con los chicos de Pánico que tienen un cuidado y un amor a lo que hacen, es admirable. Me parece que el resultado también es muy bello gracias al trabajo que hicieron ellos. Siendo un libro tan plagado de buenas elecciones, ¿por qué el título? Bueno, el título es el título también de un poema, también de una serie de elecciones que hice en su momento, que parecieron no ser las mejores, pero que bueno, por otro lado también dieron como resultado cosas muy buenas. Entonces también es un poco un homenaje a esas malas elecciones que no son tales que no a son veces. Tan malas, exacto. O que no son malas ni buenas tampoco, que simplemente llevaron las cosas a un curso que bueno, después dio buenos resultados, o que bueno, quizás de haber tomado otro curso hubieran sido otros, pero que de alguna manera son las que llevan al lugar. Y también tiene que ver un poco con esto de las afinidades selectivas y cuestiones que a veces, parecen tomarse algunas decisiones de manera irracional, en realidad no, juega un poco con esa... ¿Podemos decir que es un libro que está de algún modo trazado por tu experiencia personal? O sí, por totalmente. Algo... Si bien obviamente es un discurso, es una construcción y demás, tiene mucho autobiográfico. De hecho lo empecé a escribir en un momento muy particular, cuando yo volví de un viaje muy largo. Venía también de una separación, digamos, como una serie de cosas, aunque no es específicamente de ese momento el libro, porque también tiene poemas más actuales, y ya de toda una experiencia, digamos, más cercana, o sea, más cercana a mi presente, digamos. Sí, obviamente está atravesado por una serie de cosas personales y que después, con el paso del tiempo, se pudieron convertir en una ficción, en poesía, en una construcción discursiva. Se nota en el libro esa doble nostalgia, esa doble reflexión de dos momentos distintos que de algún modo se están evocando. ¿Crees, ya que estamos hablando de esto, hay alguna posibilidad de escisión real o total entre el yo poético y el autor? Yo, como buena crítica y así ferviente analista, sí, así como digo, así crítica y también como por esta capacidad ¿no? de necesitar escindir permanentemente estas categorías y te voy a decir que sí, que yo creo definitivamente que hay un yo poético, porque si no es una cuestión absolutamente esquizofrénica, me parece, que no se podría de alguna manera separar, como, no sé, no creo mucho en eso de y bueno, y el yo, pero esto que yo puedo, no creo que el yo poético el poema es uno tiene que distanciarse de eso a la hora de escribir. Obviamente uno saca material de sus propias experiencias, porque uno escribe desde uno, sin dudas, o sea, eso está y está presente esta cuestión todo el tiempo de que uno experimenta y es un sujeto que va por la vida tomando y que lo marcan determinadas cosas y va como sumando diferentes experiencias y cosas que te convierten en la persona que sos, pero bueno, eso después uno lo tiene que separar y el poema, aunque sea autobiográfico absolutamente, es un poema y la persona que está hablando es un yo poético y es una entidad alejada de la que uno se tiene que alejar necesariamente. Porque ¿qué pasa? Esto después, yo me pasa también como lectora que
lo que estoy leyendo de alguna manera me transmite determinadas cuestiones y no es que necesariamente me las está transmitiendo la persona que escribe, sino que uno también toma de ese poema o de ese escrito lo que su propia experiencia hace que interprete, ¿se entiende lo que Sí, quiero sí, decir? se entiende. O sea, es que Daniel Escolar, que es un escritor a quien también vamos a entrevistar, en la presentación de su libro de toda la vida, decía un poco que a veces, cuanto más te alejas de la historia que querés contar en esto de la experiencia que te traza, más la estás contando de alguna forma, a pesar de que estás alejándote. Pasamos por el pasado, estamos en el presente. ¿Hacia dónde crees que va un poco tu literatura? ¿Pensás aventurarte en narrativa? Bueno. ¿Estás escribiendo poesía? En realidad, qué bueno esto que nombraste la narrativa, porque estoy un poco incursionando en narrativa ya hace tiempo. Sí sigo escribiendo poesía, tengo cosas nuevas, todavía no algún proyecto concreto, así de libro o de publicación. La verdad que no creo que sea el momento, me parece que a mí me gusta darle también su tiempo a las cosas para que se asienten. Las malas elecciones es de septiembre del año pasado, ahora está por cumplir un año. Claro, un año. Me parece que por ahora estoy más centrada en el proceso de escritura y de también incursionar en esto de la narrativa. Yo hace ya varios años que estoy en un taller con José María Brindisi y trabajando exclusivamente en narrativa, cuentos. Y es un género que me está costando por momentos, pero con el que tengo así un enamoramiento muy lindo, así como en pleno idilio de esta cuestión. Así que bueno, seguiré incursionando con narrativa y en el momento en el que ya decida que tengo algo para mostrar, lo llevaré adelante. ¿Y tenés espacios, encontrás algún espacio donde te vinculás, donde te sentás a leer? ¿En qué momento, en qué lugares solés leer? No, la verdad es que no tengo un espacio, no es que tengo como un espacio determinado. Sí, obviamente disfruto más por ahí. Me gusta mucho leer, obviamente que sí, de poder elegir el espacio me gustaría leer en un lugar cómodo, un sillón, mirando la naturaleza y demás. Pero la verdad es que no está eso. Leo en donde puedo y soy una lectora bastante voraz, entonces casi siempre estoy leyendo en los espacios en donde tengo un ratito libre o en los medios de transporte, tren, subte, colectivos, haciendo tiempo por ahí entre una cosa y otra, en un café. Bueno, en los bares me gusta mucho leer porque yo soy una persona generalmente muy dispersa, entonces contrariamente a lo que le pasa a muchos, a mí ese movimiento al contrario me ayuda por ahí a focalizarme, porque quizás a mí lo que me dispersa es la calma absoluta y el silencio total, y eso ya hace que me concentre seguir. En cambio, tener movimiento, sí es raro, funciona raro, pero funciona. Pero me pasa que la quietud me dispersa más que los estímulos permanentes. Sí, algo... no sé, porque se ve que funciona mejor en el caos, evidentemente, porque hay algo ahí de lo caótico que pasa alrededor que hace que me focalice. Entonces, bueno, eso sí sería un espacio por ahí haciendo tiempo, por ahí no sé, estar con un café, estar siempre con un libro. Sí, en general, bueno, eso, leo en espacios así bastante eclécticos. Eso lo hablábamos con Concilio, con Jorge Concilio, que él decía también que el bar, la dinámica, la mecánica de la mesa de bar a él le resultaba muy productivo. Sí. O sea, es que nosotros dimos llamar a este ciclo bestiario. Un poco, bueno, el homenaje evidente al bestiario de Cortázar, pero bueno, han habido otros bestiarios y bueno, quería preguntarte si considerás parte de alguna forma de una iluminación de un bestiario. ¿Cuánto es quién no? Y sí, y me gusta Bestiario también por esta asociación con lo que en su momento era el bestiario en la Edad Media, y me parece que de ser una de estas bestias, me gustaría ser una de esas bestias medievales de la Edad Media, en donde, bueno, estaba ahí parada entre
lo real y la ficción, ¿no? entre lo posible y lo imposible, esa conjunción de cosas y de creencias entre racionales y supersticiosas. Y me parece que de pertenecer a algún tipo de bestiario me gustaría pertenecer a ese. Bueno, creo que he estado en presencia de una de esas bestias medievales, mitad reales, mitad imposibles, así que bueno, te agradezco muchísimo por esta oportunidad, por esta charla y por tu tiempo. Bien, por favor, no, gracias. Gracias a vos por las palabras, gracias por esta posibilidad. Y gracias también, bueno, a Defensa de Libros, Sí, Espacio Editorial. Muchas gracias. Bueno, me gustaría, si vos tenés ganas, de leer uno de los poemas, si me puedes dar ese privilegio. Yo pensé en uno, pero podés contradecirme y elegir otro. No sé qué te parece. Con cada una de sus consecuencias. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, todo tuyo. Cada una de sus consecuencias. Camino por la avenida Córdoba como volviendo de un viaje, sin esperar nada más de la vida. Los edificios, los pibes tomando birra, el auto que quisimos comprar y que ahora se oxida, un sueño hecho a medias. Caminé 15 cuadras y en todas algo te nombra, un mapa de puntos, empecinados en recordarme que estás ahí, que Córdoba ya no será más la avenida Córdoba, sino tu nombre y cada una de sus consecuencias. Vamos con el siguiente, Tu libertad. que se llama Algo Imposible. Mientras cae el veneno de las góndolas y McDonald's sigue llenando sus productos con mierda y ratas muertas, una pareja se abraza en una de las mesitas del fondo. Él tiene la cabeza entre el pecho y el cuello de la mujer. Lloran con los párpados apretados y ella aferra la cabeza del hombre como pocas cosas pueden aferrarse en este mundo. Los dos parecen tristes pero salvados. Ni el trabajo, ni el café plástico, ni la calle, ni los colectivos llenos, ni el suéter comprado en 11 a 35 pesos pueden perturbar esa calma. El café se enfría, el hombre se levanta para tirarlo y buscar más. Ella mira la calle y sus ojos buscan algo imposible, más allá de la estación de servicio, más allá del final verde de la Panamericana, más allá de las nubes que corren mientras amanece en la autopista, más allá de la caricia del hombre que ahora llega y se sienta también a contemplar la mañana. Bueno, hablamos de contundencia, me parece que está más que claro, ¿no? De verdad, me parece que es un libro muy, muy lindo y insisto en todo lo que dije, me parece que, por lo menos a mí así me parece, es un libro contundente, es un libro con un lenguaje muy trabajado, con una minuciosidad en la búsqueda de la palabra y me parece que todo eso hace que sea un libro muy, muy logrado.